Ok, me va a medio FPS. Voy a romper este bloque, a ver qué sucede. En 3, ¿vale? ¿Genera algo? Vale, voy a intentar aparecer un dragón así de rápido. No, Master YouTube, Master YouTube, Master YouTube. El día de hoy estamos en otro capítulo de ¿qué pasaría si? La sección de Minecraft donde tú me dices tus dudas, criatura, y yo te las resuelvo. Hace bastante que no hacíamos estos tipos de videos, pero sé que les gusta verlos y a mí honestamente me da curiosidad crearlos, porque aprendemos cosas que no sabíamos, obviamente, porque cuando se aprende... en fin, si llegaste a este video y aún no estás suscrito, pues no te suscribas, ya no sé qué decirte. Si no te quieres suscribir, no te suscribas, pero si quieres, eres invitado a la familia. En fin, vamos a empezar con la primera cosa que va a estar curiosa, interesante, creo yo. No sé cómo lo voy a hacer, pero bueno, va a estar curiosa. Y es spawnear muchísimas Ender Pearls al mismo tiempo, a ver lo que sucedería. De hecho, me he instalado el mod este que se llama World Edit, que puedo hacer esto de aquí, cambiar todo por TNT si me da la gana, pero no sé si va a funcionar con entidades como la perla de Ender, con lo cual le voy a dar a hacer una prueba por aquí. Escribimos set Ender, vale, no aparece, no se puede. Una cosa, spawn, no, summon, mírala por ahí, pero claro, no veo que me teletransporte. Ok, tengo un datapack instalado que me permite agarrar un dispensador, una palanca, Ender Pearls y hacer esto. Literal, me teletransporta. Con lo cual, lo que vamos a hacer es una base gigantesca de arena de alma. Más o menos, de hecho, fíjate, lo voy a llevar a un extremo un poquito más. Ahí estamos, vale, quedó un poquito deformado. Sí, más o menos así. Y luego lo voy a cubrir de agua y hacer un mecanismo para tirar muchas perlas de Ender al mismo tiempo. ¡A la madre! ¿Cuántas barreras? Vale, si se fijan, todo esto de aquí está lleno de burbujas porque obviamente tiene una arena de alma ahí abajo, o un piso de arena de alma. Si ahora mismo tiro una perla de Ender, hace esto y se queda flotando hasta que alguna entidad se acerque y choque con la perla de Ender. Con lo cual voy a llenar todo esto aquí arriba de dispensadores y que sea lo que Dios quiera. Vale, después de un rato lo tengo más o menos aquí creado. Ya tengo una perla de Ender flotando. Este ha sido el más largo que me ha tomado, el que más tiempo me ha tomado, loco. A ver, probemos primero que funcione bien y luego lo conectamos a un sistema repetitivo. A ver, 3, 2, 1. ¡Dios! ¡No! ¡No! Se están saliendo. ¡Miércoles! Vale, lo voy a conectar. Ahí estamos. Está todo bien funcionando en teoría. 3, 2, 1. Ahora sí. ¡La mierda! ¡Dios! ¡Ah, amigo! ¡Hala! No me puedo meter en el medio. Ok, me va a medio FPS. Un momento. Lo voy a desconectar. A ver. Claro, si puedo. ¿Cómo le hago para desconectarlo? Ahí estamos. Rompí algo. Rompí la redstone. Voy a bajar los chunks a 2. Y a la miércoles, chicos. Tenemos perla de Ender por todos los lados. ¿Cuántas entidades hay cargando? 1327. Vale, aumentaré un poquito esto. Unos 6 chunks. ¡Dios! Esto es otro nivel, ¿eh? Esto es otro nivel. Lo voy a poner en gráficos rápidos a ver si... Ok, más o menos ahí, que no se generen las de allá. Lo que vamos a hacer es agarrar y poner. Aquí marcamos. Luego venimos por aquí. Va a estar esto cargando, loco. Dios mío. Vale, justo por el otro lado, en la parte inferior, hacemos una segunda marca. Y vamos a quitar todo esto, chicos. Y que caiga las Ender Pearls. Las necesito ver todas. Ahí estamos. Que carguen, que carguen. Escribimos barra set bloque de aire. Le di a Enter ya. Le di a Enter. Tiene que quitarse todo esto y caer las perlas de Ender. Ahí van cayendo. ¡Dios! ¡Wala! ¿Ya? No, hombre, ni se notó nada. Yo no me doy por vencido. Vale. Ahí más o menos no se laguea tanto. Así que vamos a poner aire. A ver. ¡Dios! ¡Hala! Vale, por si se preguntan qué pasaría si lo dejamos así y solamente esto vacío, ¿sabes? A ver. Vale, pues... esto es lo que sucede. Teletransportación instantánea. Oye, ¿y ahora cómo lo paro? No puedo pararlo. No puedo parar. A ver si me pongo en Game Mode Survival. Ala. Vale, ya paró. Vale, se acabaron. La cantidad de Endermites, una locura. Vale, ¿qué pasaría en el caso de que un Enderman aparezca en un bloque dentro de un mundo lleno de agua, pero que en la parte inferior tenga bloques de magma? Voy a crear un mundo extra plano, que la parte superior tenga unos, yo qué sé, 20 bloques de agua y con una capa de bloque de magma. Ahí estamos. Hola. Olvidé desactivar las aldeas.
Vale, si se fijan, aquí en la parte inferior hay un montón de burbujas. Creo que el doble que la Soul Sand. Con lo cual, si en este lado coloco, por hacer la prueba, un creeper, ahí estamos, se lo lleva hasta lo más profundo. El creeper se va a ahogar. Aparte que se está haciendo daño con el... Ahí estamos. Con lo cual, Dios, esto va a estar muy interesante. Voy a romper este bloque, a ver qué sucede. En 3, 2, 1. ¡Oh! Vale, vale, así es la forma en la que podemos atrapar a un Enderman justo debajo del agua. ¡Dios! Está chulísimo, amigo. De hecho, creo que aquí puedo colocar Endermans. Voy a bajarle a las partículas. Dios, chicos. Honestamente me esperaba que el Enderman se teletransportara a otro lugar, pero no ha sido así. Ok, vamos a ver lo que sucedería si matamos a un Ender Dragon dentro del Nether, ¿ok? Obviamente no es posible traerlo aquí, pero sí que lo podemos spawnear escribiendo /summon Ender Dragon. Ahí estamos. Lo voy a intentar matar y a ver si generamos un portal para ir al overworld, ¿no? Para ver los créditos. A ver si se puede. A ver, vente para acá, hijo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A la madre, se fue bien lejos, mira. Voilà, ¿qué está haciendo? Vale, se va para arriba. Me cago en todo. Vete para acá, hijo. Está como si fuese bajando, como si aquí estuviese el de este. Yo lo maté. Vale, ¿genera algo? ¿Generas algo, hijo? Vale, por lo que veo no genera nada. Pero a lo mejor sí genera, pero en la parte inferior. No se puede. A ver, es lógico que no se pueda matar al Ender Dragon. O bueno, que no se pueda generar algún portal como los que se generan en el End. Eso sí, que se vino cerca del portal del Nether que utilicé para llegar. Literal vino desde allá, todo hasta arriba, y se estaba posando enfrente o encima del portal al Nether que utilicé, amigo. Está raro eso. Pero bueno, que no se puede. Ok, aprovechando que estamos aquí, ¿te has preguntado qué pasaría si, por ejemplo, en el último bloque de Minecraft, que es este, el 255, no se puede construir más para arriba? Pero claro, si aquí colocamos una puerta, a ver, ¿se puede? Normal, sin ningún... Vale, no se puede, porque no se puede construir más para arriba, ¿no? Y lo mismo pasaría con un pistón, supongo. Los pistones no se activan. Pero claro, tenemos el hacha mágica, que creo que podemos hacerlo, si no me equivoco. A ver, set acacia... Vale, acacia door. ¡Ja! Solo se pone la mitad. Solo se pone la mitad. Pero tenemos un palito de book. Vale, nada. No te permite. Así es, nada. Se ve medio extraño, la verdad. Muy extraño. Pues oye, eso es lo que pasaría. Se medio buguea todo. Vale, otra cosa que puede ser curioso, ahora mismo estoy en modo espectador, es el hecho de saber si se podría, primero, morir. Vale, sí se puede. Se puede morir estando en espectador. Pero un Ender Dragon podría morir por vacío. A ver cómo lo hacemos. Vale, voy a intentar aparecer un dragón así de rápido. A ver si se puede. Vale, ahí apareció. ¡No! Me cago en todo. Vale, ¿dónde está el dragón? Dragoncito, tiene que estar por aquí, ¿no? Cerquita. Voy a hacer que aparezcan las entidades a 500 bloques. Dragoncito, dragoncito, dragoncito. Si no, aparezco otro y ya está. Vale, ahí está. Bien. No se muere. No muere el dragón. El vacío no le afecta. Esto la verdad que no lo sabía. Yo me estoy muriendo aquí. A ver, un creeper. Vale, un creeper sí le afecta. A todas las entidades menos al dragón. ¿Y el wither? A ver, hasta el wither le afecta. El vacío le afecta al wither y no al dragón. Dios, está rarísimo. En fin, dejaré esta parte de qué pasaría si por aquí. Si te ha gustado, recuerda darle un like y compartirlo con tus amigos. A lo mejor se enteran de cosas que no sabían. Yo me despido y nos veremos en el próximo video. Adiós. ¿A dónde te vas? Mírate más, mírate más.